¿Qué tal? ¿Cómo están? Continuamos con más información en Canal 4 Noticias y como les decía ayer, lo prometido es deuda y nos restaba compartirles las imágenes de lo que dejó el clásico local en divisiones inferiores. Ayer les contábamos acerca de esta gran remontada de Deportivo en la primera división, pero bueno, esta segunda fecha de la Liga Chascomunense de Fútbol se jugó en la rama femenina y también en la masculina y en toda su tira. En este caso compartimos en imágenes lo que pasaba el sábado a primera hora con el primer encuentro, comenzando con esta segunda fecha con el clásico local, el partido de sexta división que fue para el blanquinegro. Los catangos de la sexta se quedaron con el clásico en esta primera jornada, en este primer encuentro del día sábado. Fue 4-0 y los goles fueron de Thiago Miranda, uno de penal y otro, también desde pateado obviamente. Y además hubo goles de Juan Manuel Peralta y Benjamín González. Dos de Thiago Miranda entonces, uno de ellos de penal, y Juan Manuel Peralta y Benjamín González fueron los creadores de los 4 goles en este encuentro de sexta división. En el primer partido correspondiente a la segunda fecha del clásico de la ciudad que se disputaba en cancha 14 de abril, el sábado por la mañana, antes de lo que fue el partido central de las chicas de fútbol femenino. Así comenzaba entonces la segunda fecha con el clásico castellense, el público que de a poco se iba sumando para acompañar a los más chicos, a la sexta división de Deportivo, que bueno, viene de excelente manera, ¿no? Revalidando su título, son los últimos campeones de la Liga Chascomunense, ganaron también por goleada la primera fecha, y bueno, en esta segunda edición, en esta segunda fecha de la Liga, también han ganado, y nada más y nada menos que al gran clásico de la ciudad, ¿no? A Independiente por 4-0. También se jugó este sábado lo que fueron los encuentros de quinta y cuarta. El de cuarta fue cerrando la jornada, como siempre, los 3 partidos que se disputan los días sábados para luego quedar las otras 2 categorías que son reserva y primera, que obviamente se juegan el día domingo. En cuanto al encuentro de quinta división, que fue disputado después del partido de las chicas de fútbol femenino, también quedó en manos de Club Deportivo. En esta oportunidad el encuentro terminó 5-0 a favor del blanquinegro, con goles de Felipe Sandoval, 2 de Mateo Díaz, 1 de Valentino Garófalo y 1 de Jonathan Salamén. En los minutos finales del encuentro de quinta división, cuando los catangos ya ganaban 5-0, Nicolás Capela erró un penal para Deportivo y bueno, evitó entonces que fuera 6-0 el resultado final. 5-0 fue entonces el partido de la quinta con el clásico castellense en cancha de Deportivo el sábado por la tarde. Y bueno, cerrando la jornada del sábado, obviamente se jugó el partido de cuarta división, quizás el más apretado, el más ajustado, el de ida y vuelta, que pudo estar para cualquiera de los dos, pero también quedó en manos de los locales. Los chicos de Club Deportivo entonces en cuarta división se quedaron con el clásico, pero fue por la mínima diferencia. 1-0 con gol de Gavino del Campo. El gol se convirtió enseguida, fue muy tempranero este único gol del partido de cuarta división que bueno, terminó arrojando a Deportivo como vencedor, aunque tuvieron muchísimas chances los chicos de Independiente. Reiteramos que quizás fue el partido más peleado, que bueno, terminó a favor de uno de los equipos, que fue en este caso Deportivo. El otro partido que fue previo al partido de primera, al estelar del domingo, fue el de la reserva, que en este caso no hubo goles. En reserva, Deportivo e Independiente empataron 0-0. Quizás fue el partido más chato, un poco de nervios, bueno, algunas chances desperdiciadas por ambos lados. Luego para Independiente vio la roja Bautista Celario. Deportivo jugó algunos minutos con un jugador más, pero igual no pudo romper el arco en cero. Y bueno, en lo que fue entonces el encuentro previo a la primera, la reserva, terminó 0-0. Repasamos entonces lo que dejó esta segunda fecha con el clásico castellense. El primer partido del sábado a primera hora fue el de sexta, en donde Deportivo ganó 4-0 con goles de Thiago Miranda, Juan Manuel Peralta y Benjamín González. En quinta división luego también el partido fue para el blanquinegro por 5-0 con goles de Felipe Sandoval, Mateo Díaz, Valentino Garófalo y Jonathan Salamén.
Y en cuanto al partido de cuarta del día sábado, también quedó para Deportivo, fue 1-0 con gol de Gabino del Campo. Y bueno, en reserva, previo a la primera división, un partido bastante chato, sin muchas chances, y bueno, quizás con mucho nerviosismo terminó empatado 0-0 en esta segunda fecha de la Liga Chascomunense de Fútbol, que recayó en el Gran Clásico de la ciudad. El gran vencedor fue Deportivo, que se quedó con 3 de las 4 categorías inferiores disputadas, y bueno, un empate en la reserva. Veremos qué es lo que pasa entonces con la continuidad del torneo, con la tercera fecha del próximo fin de semana, qué es lo que pasa con Independiente, si pega la remontada de lo que ha sido esta segunda fecha, este clásico, y bueno, en sexta y quinta división, goleando, revalidando también la supremacía sobre Independiente y también el título, ¿no? Son los últimos campeones de la Liga Chascomunense, quizás son las categorías más fuertes que tiene la Liga. Hablamos de la sexta y la quinta del Club Deportivo, que bueno, son quizás quienes más han mostrado fútbol este fin de semana con el clásico, derrotando a Independiente en esta segunda fecha de la Liga Chascomunense de Fútbol. Ayer les contábamos la primera y también el fútbol femenino. En primera fue para Deportivo, en el fútbol femenino fue goleada para las Gitanas de Independiente, y bueno, en divisiones inferiores entonces el máximo ganador fue el blanquinegro, que se hizo fuerte de local.